Si me vais a dejar que recuerde a esta hora a los oyentes este pasaje de la rueda de prensa del Palacio de la Moncloa del 23 de marzo. Estábamos en la segunda semana de estado de alarma en nuestro país. La preocupación fundamental en aquel momento era la falta de medios de protección para los profesionales de los servicios públicos, los médicos, las enfermeras, también los policías, y la dificultad que estaban encontrando las administraciones para comprar mascarillas, guantes, los demás productos en China. Y en esa rueda de prensa fue donde el director adjunto operativo de la Policía Nacional dijo esto. Desde la Dirección General de la Policía llevamos ya 3 meses intentando hacer las compras, tanto de mascarillas como de guantes, como de todos los medios de protección, pero esto no ha sido un problema de la policía, ni ha sido un problema del Ministerio del Interior, ni del Ministerio de Defensa, esto ha sido un problema no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Comisario, lo he escuchado decir desde hace 3 meses, quería decir desde hace 3 semanas. Sí, hace ya 2 meses que, sí, ya el director general de la policía nos encargó tanto a la subdirección de logística que empezáramos a mover en la compra de mascarillas y de guantes. Salió el quite ahí el secretario de Estado de Comunicación, dice, ha dicho usted 3 meses, igual quería decir 3 semanas, ¿por qué? Pues porque lo de los 3 meses, que luego eran en realidad 2, desde el mes de enero, digamos, generó un gran revuelo porque rompía o desmentía aquello del nadie pudo prever que esto, nadie lo pudo ver venir, ¿no? Si en enero la Policía Nacional ya estaba buscando dónde comprar mascarillas porque consideraba que eran necesarias debido al coronavirus, pues entonces alguien sí que lo vio venir. José Antonio Nieto fue responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía y tiene la amabilidad de atenderme esta mañana. Señor Nieto, buenos días. Muchas gracias, Carlos. Buenos días. Buenos días. Responsable de prevenir riesgos laborales, como responsable es usted en el mes de enero, finales del mes de enero, envía o emite esta nota a las comisarías alertando del riesgo del coronavirus y haciendo alguna recomendación. ¿Qué sabía usted a finales del mes de enero que no supiera el resto que no supieran las autoridades públicas de nuestro país? Bueno, ya a finales de enero lo que sabía era lo que había publicado la OMS ya en algunos de sus artículos, en el que alertaba de que en China había un nuevo virus que probablemente sea de transmisión humana y que existía un peligro de difusión nacional. Entonces, indagué sobre el coronavirus de Wuhan y me encontré pues que efectivamente existía la posibilidad de una difusión a nivel nacional y creí oportuno pues difundirlo entre los policías para adoptar las medidas preventivas oportunas. La entrevista con Nacho Abad de este fin de semana en el Confidencial que he mencionado antes, cuenta usted también que alguien de su equipo había estado de vacaciones en los días previos y le había contado a usted que en algunos aeropuertos asiáticos ya se habían establecido normas de protección y también control de temperatura, etcétera. Sí, correcto. Esta es la primera noticia que yo tuve, que cuando esta persona vuelve de su viaje de ocio me comenta que no sabe exactamente qué pasa, pero que en algunos aeropuertos de asiáticos y de Medio Oriente se están tomando las temperaturas a las personas y que se rumorea que hay un virus, pero no se sabía exactamente qué era. Y a raíz de ahí es cuando pues empezamos a mirar la virografía, sobre todo la OMS, y descubrimos pues que este virus estaba emergiendo y podría dar problemas. Esta primera advertencia que hace usted a finales de enero, ¿esa es la razón de que la Policía Nacional se ponga a buscar mascarillas en el mercado chino, sabiendo ya de las dificultades en aquel momento que se estaba produciendo por el encarecimiento del producto, entre otras cosas? Sí, bueno, el escrito se emite el día 24 de enero y a partir del día 25 se difunde por las fronteras, puestos fronterizos y aeropuertos, y el Servicio de División Económica de la Policía empieza a buscar mascarillas y guantes para distribuirlos. Esta instrucción, para que los oyentes vean que tampoco era un secreto, no era un documento secreto, quiero decir, el diario La Vanguardia, al menos el diario La Vanguardia, que yo sepa, no sé si otros medios, el día 25, su edición del 25 de enero, ya informa de que el Ministerio del Interior ha transmitido esta instrucción para que los policías en los puestos fronterizos se protejan a sí mismos de posibles contagios. ¿Qué reacción tuvo el Ministerio de Sanidad a esta nota o recomendación o instrucción que usted emite? Bueno, a mí me llega el mismo día por la tarde una queja de mi medio superior de que el Ministerio de Sanidad había protestado porque nos habíamos adelantado a difundir este documento antes de que ellos decretasen un estado de alerta. Y estaban molestos. De hecho, el mismo día 24 por la tarde, pues ellos cuando difunden el primer documento. ¿Estaban molestos porque ustedes se habían adelantado
o por el contenido de la recomendación? O sea, a Sanidad le parecía bien que los policías usaran mascarillas en los aeropuertos, pero le parecía mal que ustedes lo decidieran antes que ellos. No, a Sanidad le parecía mal que los policías usasen mascarillas en los aeropuertos. Pensaban que el policía era una persona de bajo riesgo, por un lado, y por otro lado, pues decía que creaba una cierta alarma social, y entonces no creían adecuado que el policía en el puesto fronterizo debiese utilizar la mascarilla. ¿Esto se lo dicen a usted directamente, Nieto? ¿Tiene usted? Esto me lo dicen a través del comisario que dirigía la unidad de prevención. ¿Y al comisario quién se lo dice? ¿En el Ministerio de Sanidad, el Centro de Alertas? No, se tramita de la Subdirección General de Recursos Humanos. ¿Del Ministerio de Sanidad? No, de la Policía, la Subdirección General de Recursos Humanos de la Dirección General de la Policía. Sí, digo, y desde el Ministerio de Sanidad, ¿quién hace saber el disgusto, la molestia que tienen porque entienden que los policías con mascarilla en las fronteras generan alarma social? Eso nunca nos lo confirman, no sabemos de dónde salió. ¿También se quejó el Ministerio de Sanidad del tipo de mascarillas que habían conseguido ustedes adquirir para los policías? Sí, claro, en una reunión que tuvimos en la Secretaría de Estado se quejaron de que los policías estaban utilizando mascarillas FFP2 y que realmente con la mascarilla quirúrgica era suficiente para protegerlos. Yo entendía que eso no es así, puesto que la mascarilla quirúrgica lo que hace es proteger que una persona enferma contagie a otra persona, pero no protege de que una persona enferma contagie a una persona sana. Y así les puse que tenía que ser una mascarilla FFP2 y nunca la quirúrgica. Ellos desde el primer momento abogaron porque era la mascarilla quirúrgica la indicada, criterio que nosotros no compartíamos. ¿Por qué preferían la quirúrgica? ¿Porque llama menos la atención, ¿o? Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, porque realmente la eficacia no es la misma y nosotros creemos que probablemente en aquellos momentos también había quizás más dificultades en conseguirlas, pero el motivo exacto no sé exactamente cuál sería. Cuando usted fue destituido el 13 de marzo, en la víspera prácticamente de la declaración del estado de alarma, ¿qué explicación le dieron a usted? ¿Por qué fue usted relevado? Hicieron una explicación de la filtración de un documento que no había sido firmado por el director general de la policía. El documento que hablaba básicamente de la conciliación familiar con motivo del estado de alarma. Ah, no de la nota del mes de enero, de otro documento. No. Que le acusaban a usted de haberlo filtrado. Sí, efectivamente. ¿Y usted no lo había filtrado? No, yo recibí con motivo del estado de alarma de las personas que componían, por cierto, no soy comisario. Sí, antes le he hecho yo comisario. Soy facultativo médico en un puesto técnico, pero no dentro de las escalas jerárquicas de la policía. Con motivo del estado de alarma, la gente de mi servicio, que son gente joven, con hijos pequeños, se acercan a mí y me dicen que cómo van a hacer la conciliación familiar en esos días. Yo digo, espera que voy a recibir, que pido instrucciones al comisario para que me las indique. Pido instrucciones y me dicen, te remito un documento, y a mí me remite un documento que es una resolución del director general de la policía firmada el día anterior, el día 11 de marzo, sin pie de firma ninguno, y yo lo que hice fue dirigirle a los técnicos de prevención de riesgos laborales este documento y diciendo, para vuestro conocimiento, y adoptemos las medidas oportunas. Y ese es el documento que se basa mi cese, aunque luego en el documento del cese figura en blanco el motivo del cese. Sin motivo explícito, o no quisieron poner por escrito el motivo. Efectivamente. Y usted tiene esto ya es una consideración personal, claro, pero usted tiene la impresión de que el motivo real de su destitución puede guardar relación con las discrepancias con el Ministerio de Sanidad respecto de la protección de los policías. Yo no tengo ninguna prueba como para afirmar eso, pero evidentemente existía un cierto malestar del Ministerio de Sanidad contra mí por esta medida y otras medidas que hayamos transmitido, pues era real. Entonces no tengo pruebas, pero puede haber influido. Pero el Ministerio de Sanidad, por lo que la impresión que se hacía es que tenían la sensación de que usted se metía donde no le llamaban, que usted estaba tomando decisiones que no le correspondían. A ver, yo tenía, siempre expuse que había que valorar correctamente el riesgo de esta infección y la posibilidad de contagio. Sí. Y digamos, ellos mismos valoraban el riesgo, pensaban que el riesgo era pequeño, yo pensaba que el riesgo era grande y que se debían adoptar medidas oportunas. Entonces, como ellos decían que el riesgo era pequeño, no había que adoptar medidas preventivas. En prevención hay algo fundamental, que es anticiparse a los acontecimientos, a los hechos.
y valorar el riesgo. Si el riesgo es bajo, pero cuando las consecuencias de este riesgo pueden ser muy altas, siempre hay que adoptar medidas preventivas. Y bajo ese aspecto, pues yo aconsejé los guantes, las mascarillas y en algunos casos los monos, y evitar las aglomeraciones policiales. Y yo entendía que no era preciso, porque como el riesgo era muy bajo, no había que adoptar medidas. Y esa era un poco la discrepancia que teníamos entre las dos vías. En aquel mes de enero, la insistencia del Ministerio de Sanidad, creo recordar que era: en España no tenemos casos. La posibilidad de que venga, hemos escuchado antes al doctor Simón el mismo 24 de enero, que decía, en realidad, la posibilidad de que venga alguien con el virus hasta España pues es bajísima. Incluso si viene alguien con síntomas en un avión, lo más probable es que sea una gripe, decía el doctor, en línea con esto que usted me está contando, ¿no? Que en aquel momento el Ministerio de Sanidad no veía que el riesgo fuera lo bastante elevado como para justificar todas estas medidas de precaución que hoy, sin embargo, nos parecen a todos tan razonables. Claro, además todos los documentos que el Ministerio de Sanidad emitía en aquellas épocas siempre empezaban igual. No existen vuelos directos desde Wuhan a España. Por lo tanto, el riesgo de que lleguen enfermos a España es mínimo. Bueno, lógicamente la gente que venía de la zona venía a través de Pekín y de otros aeropuertos, pero en cualquier caso el virus no entiende de fronteras y evidentemente el riesgo pues era algo más alto de lo que ellos pensaban en principio. Explíqueme una cosa que no me queda, que no termino de entender. ¿Por qué el Ministerio de Sanidad o alguien del Ministerio de Sanidad, no sé si sabe usted exactamente quién, entendía que los policías no son profesionales o no eran personal de elevado riesgo, si tienen trato con personas que no se sabe si están contagiadas o no? Bueno, eso a nosotros nos lo transmite una persona que nos dijeron que era la segunda de Fernando Simón en aquel momento, no recuerdo el nombre. Serra. Pero además está publicado en documentos hay un documento que es actuación de los servicios de prevención ante el coronavirus, y ahí lo tienen plasmado. Ahí lo plasmaron y dijeron que un policía no era alto riesgo, porque a mí me parece una barbaridad que trabaja siempre a más de 2 metros de distancia de las personas afectadas, cuando el policía lógicamente está en contacto, y porque se puede utilizar protecciones colectivas antes que individuales, que en la calle eso es imposible. Entonces, si el policía no va a actuar siempre a más de 2 metros de distancia y no puede utilizar protecciones colectivas, evidentemente es una persona de riesgo. Esa instrucción, en los últimos escritos que han realizado, la han modificado y lo han quitado. Y una última cuestión, Nieto. Después de lo que ha ocurrido, después de lo que se ha visto, la epidemia finalmente pues se descontroló, hemos pasado unas semanas tremendas. ¿Alguien se ha puesto en contacto con usted, digo, desde la administración, desde la dirección de la policía, desde el Ministerio de Sanidad, no sé? ¿Alguien se ha puesto en contacto con usted para decir, pues tenías razón en lo que planteabas en el mes de enero? No lo vimos venir los demás, pero tú sí, ¿o no? No, porque además yo estos meses he estado enfermo por coronavirus, con una neumonía vírica, y ni tan siquiera me han llamado para interesarse por mi estado de salud. No se han dirigido ninguno a mi persona. Celebro que haya salido usted del coronavirus. Bueno, muchas gracias. Que habrá sido complicado también. José Antonio Nieto, gracias por haberme atendido esta mañana y por habernos contado pues su historia y su interpretación de lo que le sucedió en esos días tan complicados del mes de marzo y antes aún del mes de enero y de febrero. Gracias, José Antonio. Muchas gracias a vosotros. Gracias. El José Antonio Nieto, que fue médico, como él mismo nos ha dicho, que no comisario, y fue responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional hasta el 13 de marzo, en que dejó de serlo.